Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, este video se titula La función cuadrática como modelo matemático. El nombre me está indicando sobre qué objeto voy a trabajar. Voy a hacer una actividad de modelización matemática. Muchos matemáticos plantean que la matemática es fundamentalmente una actividad de modelización. Vamos a hablar un poquito de qué es la modelización matemática, qué significa. Eh, esa modelización que vamos a realizar está basada en un problema de cálculo de máximo. Tenemos los problemas de máximos y mínimos que se puede resolver también con herramientas o con conceptos vinculados al análisis matemático. Yo acá voy a recurrir a la función cuadrática. Por eso hablamos de la función cuadrática como modelo matemático. En ese modelo van a aparecer variables discretas. Hasta ahora hemos trabajado con situaciones vinculadas al trabajo con variables continuas. Acá voy a trabajar con variables discretas y vamos a conceptualizar la idea de cuándo una variable es discreta y cuándo es continua. Y trabajamos sobre la función cuadrática, y para resolver también la situación que se plantea es necesario recurrir a la ecuación cuadrática. Otro planteo que aparece es la función cuadrática expresada en forma factorizada, y para poder encontrar la respuesta a una de las preguntas del problema debo recurrir a la gráfica de una función cuadrática. Es decir, esos serían los conceptos que vamos a abordar en este video. Bueno, ¿qué les parece? ¿Comenzamos? Está bueno, está interesante este planteo. Bueno, es un hecho conocido por todos la relación dinámica que tiene la matemática con la realidad, o sea, ese vínculo que permite la matemática con sus lenguajes interpretar los fenómenos que ocurren en la realidad. Y esa interpretación la realiza a través de modelos, ¿sí? Hay modelos matemáticos que permiten interpretar situaciones que se presentan en la realidad. ¿Qué son los modelos? Un modelo es un objeto o un conjunto de relaciones que se estudian para representar y estudiar en forma simple y comprensible una situación o un fenómeno de la realidad. Es decir, un modelo como objeto lo que hace es expresar relaciones, ¿sí?, a partir de variables que pueden o que intervienen en un fenómeno de la realidad. El ejercicio, esto se traduce en el siguiente esquema. Yo tengo un fenómeno de la realidad, fíjense el esquema, hago a través de un proceso de abstracción. ¿Qué significa hacer un proceso de abstracción? Poder separar, ¿sí?, cuáles son las variables que intervienen en la situación real, separar, identificar los rasgos esenciales que caracterizan a ese fenómeno, y construyo un modelo matemático. Ese modelo matemático luego aplico a la realidad para poder interpretar la realidad a partir de ese modelo. O sea que el modelo matemático como objeto expresa relaciones entre variables, datos que aparecen en el fenómeno. Los que hacen matemática, los matemáticos, o ustedes, en este caso que van a hacer una actividad de modelización, deben tener la capacidad de hacer ese proceso de abstracción, de analizar cuáles son las variables, los datos que aparecen en la situación que se plantea, establecer las relaciones entre esas variables, traducir a un lenguaje matemático determinado, que puede ser gráfico, puede ser algebraico, ¿sí? Y luego ese modelo aplicar a la realidad o a la situación problemática. Y ustedes dirán, ¿por qué aparecen ahí unas naranjas? Y bueno, porque lo que vamos a hacer es un proceso de modelización o una actividad de modelización vinculada a una situación que trata del rendimiento del cultivo de naranjas. Así se llama esta situación. Es una situación problemática real donde el planteo es que un productor tiene una plantación de 1 hectárea con 40 naranjos. Cada uno de ellos produce 500 naranjos por año. Desea
conocer cuál será la evolución de su producción si decide aumentar la cantidad de plantas en esa parcela. Para ello, encarga el estudio a un ingeniero agrónomo. El profesional concluye que por cada planta que se incorpore, la producción de cada naranjo disminuirá en 5 unidades, dado que los nutrientes del suelo tienen potencial limitado. Además, presenta un informe en el que figuran la fórmula que describe la producción total de la chacra en función de la cantidad de naranjas que se agreguen, la cantidad de plantas adicionales que anularían la producción y el número de árboles adicionales que maximizaría la producción. Esos tres datos, digamos, porque aparecen después finalmente es una información que es un dato que le va a ofrecer el ingeniero agrónomo, aparece en ese informe. Y entonces la actividad nuestra, la de ahora, ¿en qué consiste? En desarrollar el análisis matemático que realizó el ingeniero agrónomo en el informe presentado. Vamos al primer punto del informe, entonces, del ingeniero, para analizar qué relaciones estableció él en el análisis matemático que le permitiera hallar la fórmula que describe la producción total de la chacra en función de la cantidad de naranjos que se agreguen. Recordemos un poquito a ver cuáles eran los datos que me planteaba la situación. Me decía que el productor tiene una hectárea donde tiene 40 naranjos y que cada naranjo produce 500 naranjas por año y por cada naranjo que se incorpore, la producción de cada naranjo disminuye en 5 unidades. Estos datos son importantes a tener en claro, por eso repito, una hectárea con 40 naranjos, cada naranjo produce 500 naranjas por año. Por cada naranjo que se incorpore, la producción de cada naranjo disminuye en 5 unidades. O sea, de los 40 naranjos, ¿sí?, que cada uno produce 500 naranjas, al incorporar un naranjo, cada uno produce o disminuye en 5 unidades su producción. La producción de naranjas sin efectuar modificaciones, o sea, sin hacer ninguna incorporación de ningún naranjo, ¿cómo resultaría? Tengo 40 naranjos, o sea, esa es la cantidad de árboles que tengo, por 500 veces. ¿Por qué? Porque la cantidad de naranjas por árbol es de 500 naranjas, la producción de cada naranjo, me va a dar una producción total de 20.000 naranjas. O sea que, digamos, sin hacer ninguna incorporación de naranjo, en la actualidad con esos 40 naranjos, al cabo de un año él va a tener una producción de 20.000 naranjas. Ahora, teniendo en cuenta que yo debo buscar una fórmula que describe la producción total de la chacra en función de la cantidad de naranjos que se agreguen, hagamos un análisis de situación, ¿sí? ¿Qué podremos pensar? Bueno, si se incorpora un naranjo, ese producto, ¿cómo se transformaría? En lugar de 40, voy a tener 41, en lugar de 500, voy a tener 495 la cantidad de naranjas. ¿Por qué? Porque lo que plantea es que por cada naranjo que se incorpore, la producción de la cantidad de naranjos es de 5 unidades menos, o sea, disminuye. Entonces voy a tener 41 por 495. Si se incorporan 2 naranjos, entonces, ¿cuántos naranjos voy a tener? Voy a tener 42 por 490. Eso me va a dar el total, ese producto me va a dar la producción total de naranjas en caso que se incorporen 2 naranjos. Y si se incorporan 3 naranjos, ¿qué va a ocurrir? Ahí voy a tener 43 plantas de naranjo por, ¿cuánto va a producir? 485 naranjas cada árbol. Entonces la producción total va a ser 43 por 485.
O sea que voy observando, miremos así cómo se comporta la regularidad, porque así puedo continuar. Hay una variación de la cantidad de árboles que va aumentando en función a la cantidad de naranjos que se incorporen y tengo una disminución de la cantidad de naranjas por árbol, ¿no es cierto? Porque por cada naranjo que se incorpore disminuyen en 5 unidades. Por lo tanto, si llamamos a X llamamos la cantidad de árboles que se aumentan o se incorporan, siendo 40 árboles la cantidad inicial, el total de árboles resulta ser ¿cuánto? 40 más X, porque 40 árboles de naranjo yo tengo. X es la cantidad de árboles que incorporo, entonces me queda 40 más X. Y acá aparece una cuestión que hay que señalar, ya aparece el concepto de variables discretas y variables continuas. Teniendo en cuenta que, ¿qué significa X? X significa la cantidad de árboles. La cantidad de árboles debe ser expresada en un número entero positivo. Yo no puedo tener la cantidad entera la cantidad de árboles que sea un número irracional, 3,5 árboles. No puedo tener 3 árboles y medio. No puedo tener 4,85 periódico en 5 árboles. O sea que la cantidad de árboles, que en este caso es el significado que tiene X, es una variable discreta. ¿Por qué es una variable discreta? Porque puede tomar solo valores enteros, particularmente valores enteros positivos, porque habla de la cantidad de árboles. ¿Cuándo es una variable continua? Cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Es decir, que no solamente puede tomar valores enteros, sino que también puede tomar valores decimales, puede tomar números irracionales. Por ejemplo, cuando yo hablo de la altura de las personas, en ese caso, si X significaría la altura de las personas, estaría hablando de una variable continua, porque no necesariamente la altura de una persona es una variable, una cantidad discreta. En el caso que yo hable de, por ejemplo, los kilogramos de una determinada cantidad de masa, es una variable continua, no es discreta porque no necesariamente es un número entero. Entonces, a partir de acá estamos viendo que en un problema se pueden presentar variables discretas y continuas. Las variables discretas son aquellas que pueden tomar solo valores enteros, ¿sí? Y las variables continuas las que pueden tomar valores también dentro de un intervalo, o sea que pueden ser números racionales o también números irracionales, ¿sí? Bien, aclarado esto, entonces, retomamos el problema donde dijimos que siendo X la cantidad de árboles que se aumentan y teniendo en cuenta que 40 árboles es la cantidad inicial, el total de árboles sería 40 más X. Y como consecuencia, el rendimiento por árbol, recuerden que a medida que se incorpore un árbol, disminuye en 5 unidades, de acuerdo a la cantidad de árboles que se incorporan, me voy a tener entonces que es 500 menos 5X, o sea, se disminuye por cada árbol que se incorporan 5 unidades, por eso 5 veces tantas veces como 5 unidades, tantas veces como se incorporen la cantidad de árboles que se incorporen. Entonces, teniendo en cuenta que cada naranjo produce 500 naranjas por año. Tendría entonces 500 menos 5X. A partir de estas dos expresiones, la fórmula que define la producción en función de los naranjos agregados, teniendo en cuenta que era cantidad de árboles por cantidad de naranjas por árbol, recuerden, me va a quedar entonces P de X igual a 40 más X por 500 menos 2X. Cantidad de árboles por cantidad de naranjas por árbol. Esa sería entonces la expresión, ¿sí? Esa sería la expresión matemática que estaría dando cuenta de las relaciones que se establecen entre los datos, las incógnitas y
las condiciones que impone la situación. ¿Cuáles son las condiciones? Que fundamentalmente la producción de cantidad de naranjas por cada árbol y también que por cada incorporación de un naranjo se disminuye en 5 la producción del total de cada uno de los naranjos. Entonces, esa expresión P de X es el modelo matemático en el lenguaje algebraico que describe la producción total. La fórmula que describe la producción total de la chacra en función a la cantidad de naranjos que se agreguen. Con esa expresión, ¿qué nombre tendría? Es un polinomio, ¿sí? Es un polinomio expresado como un producto de polinomios, que en este caso son polinomios, ambos factores, binomios de primer grado. Entonces, estaríamos frente a un problema o una situación de modelización matemática donde el polinomio es la expresión que modeliza o sería la fórmula que describe la producción total de la chacra en función de la cantidad de naranjos que se agreguen. Bien, vamos a la otra pregunta o al otro planteo. La cantidad de plantas adicionales que anularían la producción, teniendo en cuenta que acabamos de ver que el modelo matemático es P de X igual a el producto de 40 más X y el otro 500 menos 5X. Acá tengo el polinomio P de X expresado como producto. También podría expresar a ese polinomio de manera desarrollada, o sea, como un polinomio desarrollado. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría si aplico la propiedad distributiva, fíjense, tendría que hacer 40 por 500, 40 por menos 5x, más x por 500, x por 5x. Aplico esa propiedad distributiva, sumo términos semejantes y me queda este polinomio desarrollado, que es un polinomio ¿de qué grado? De segundo grado. Es un polinomio de segundo grado. Por lo tanto, el planteo matemático para dar respuesta a la situación que se plantea, que se presenta, que me dice la cantidad de plantas adicionales que anularían la producción. O sea que lo que me está diciendo, me está planteando es para qué valores de X P de X es igual a 0, porque P de X, ¿qué significa? Significa la producción, ¿sí? La producción total de acuerdo a todo el análisis que hicimos en el apartado anterior. Entonces, la pregunta es, ¿para qué valores de X P de X es igual a 0? ¿Y por qué digo yo para qué valores de X? Porque el polinomio ¿de qué grado es? Es un polinomio de segundo grado. Por lo tanto, debería admitir ¿cuántas raíces? 2 raíces, ¿sí? Entonces, a ver, tengo dos opciones para poder encontrar la solución a este planteo, P de X igual a 0. Una opción es factorizando P de X. Al factorizar P de X, puedo hallar las raíces, y las raíces son los valores que anulan al polinomio, ¿no es cierto? La otra es, la opción 2, trabajar con el polinomio desarrollado. Entonces veamos, vamos por parte. Vamos a factorizar el polinomio P de X, que está expresado como producto. Para poder factorizar, ¿qué es conveniente? Ordenar la información, teniendo en cuenta que de esa manera me facilita después la factorización. Entonces, ¿cómo ordenaríamos la información? Trabajar con información ordenada se visualiza mucho mejor el procedimiento, ¿no es cierto? Me quedaría, en lugar de poner 40 más X, pongo X más 40, y ahí me queda ese factor, ya me queda expresado como como un polinomio mónico primo. ¿Por qué mónico? Porque el coeficiente, acá es 1, ¿sí? Y es primo porque es de primer grado. Estoy hablando de X más 40, de este factor, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre en este otro factor? En este que está acá, menos 5X más 500. En ese caso puedo factorizar, puedo aplicar
el caso de factor común, ¿sí? Extraer factor común. ¿Cómo extraigo factor común? Me quedaría entonces x más 40, si extraigo el factor común menos 5, ¿por qué es menos 5? Porque tengo que un factor numérico es menos 5 y el otro es 500. Entonces, el máximo común divisor es 5, pero puedo sacar también negativo para que no me quede un coeficiente negativo de x. Entonces, si saco factor común menos 5, me queda menos 5x dividido menos 5, me queda x. Más 500 dividido menos 5, me queda menos 100. Vamos a ordenar nuevamente la información y llevarlo a la forma que vimos, que expresamos de manera general, como expresamos en forma factorizada, que es el producto del coeficiente principal, ¿recuerdan? A sub n por x menos la raíz por x menos la otra raíz. ¿Cómo me quedaría entonces? Me queda el polinomio p de x igual a menos 5 por x más 40 por x menos 100. Aquí me queda el polinomio p de x en forma factorizada. ¿Por qué está en forma factorizada? Porque está expresado como el producto de polinomios mónicos primos, ¿sí? Esto me permite, al estar expresado de esta manera, me permite visualizar las raíces. Una raíz sería la que anula al factor x más 40. X más 40, para que sea igual a 0, x sub 1 debe ser igual a menos 40. Esa es una raíz. Y la otra es que x menos 100 sea igual a 0. Para que x menos 100 sea igual a 0, obtendría la otra raíz, que sería 100. Es decir, hasta ahora estoy trabajando en el plano matemático, ¿sí? No descontextualizamos. Si bien partimos del planteo teniendo en cuenta que para que la cantidad de plantas adicionales anulen la producción P de X es igual a 0, ese planteo inicial P de X igual a 0 es a partir de lo que me plantea el problema, ¿sí? Pero todo este análisis de factorización, como siempre digo, es en el plano matemático, descontextualizado. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es plantear la ecuación, ¿sí? La ecuación cuadrática. O sea, planteo menos 5x cuadrado más 300x más 20.000 igual a 0, para lo cual aplico resolvente, ¿sí? Para aplicar resolvente sustituyo a por menos 5, b por 300 y c 20.000. Son los tres valores, A, B y C. Aplico resolvente, resuelvo resolvente. Cuando resuelvo el radicando o el discriminante, ¿cuánto me da? 490.000, o sea, es un discriminante positivo. ¿Se acuerdan? En ese caso indica que la ecuación cuadrática tiene dos raíces reales. Resuelvo, ¿sí? Las dos raíces, me quedaría entonces menos 300 más menos raíz cuadrada de 490.000 es 700 sobre menos 10, y de acá tomo con la suma me quedaría menos 40, y con la opción de la resta me quedaría, ahí tendría x sub 2, no x sub 1. Tengo x sub 1 y x sub 2. Acá debería decir x sub 2, ¿sí? Entonces me aparecen también las dos raíces. Ahora, ¿qué ocurre? Yo trabajé tanto en la opción 1 como en la opción 2 en el plano matemático. El planteo fue a partir de lo que me decía el problema. Pero acá, cuando resolví la P de X igual a 0, opción 1 y 2 en el plano matemático. Ahora vuelvo a contextualizar. ¿Y qué ocurre? ¿Tiene sentido la raíz negativa? ¿Tiene sentido hablar de que menos 40 plantas de naranjas? No tiene sentido. Entonces, la razonabilidad del problema, de la solución, no tiene sentido. Por eso anulamos. Y consideramos ¿qué raíz? 100. ¿Sí? 100 tiene sentido. Por lo tanto, podemos dar respuesta a la situación diciendo que si se agregan 100 árboles,
la producción será nula, pues P de 100 es igual a 0 o X igual a 100 es quien anula el polinomio, que es el modelo matemático que expresa la producción. Bueno, para el punto C o el tercer planteo que está en el informe del ingeniero agrónomo, ¿qué decía ese planteo? Me pide el número de árboles adicionales que maximizaría la producción. En ese caso voy a recurrir al uso del GeoGebra para poder graficar la función polinómica asociada a los polinomios vinculados a este problema o a el polinomio que modeliza. Dijimos que es el que está en forma factorizada, es menos 5 por x más 40 por x menos 100, o también tengo el polinomio expresado de manera desarrollada, ¿no es cierto?, que en ese caso es este polinomio, menos 5x cuadrado más 300x más 20.000. Puedo trabajar con cualquiera de los dos polinomios. Uno tiene que tener en claro que un polinomio, el expresado en forma factorizada, me permite visualizar las raíces, que son menos 40 y más 100. Las raíces no puedo visualizar en el polinomio desarrollado, ¿sí? En cambio, también puedo visualizar en ambos el coeficiente principal, que es menos 5, es negativo, que en ese caso me está informando algo sobre la parábola, que es la gráfica que expresa gráficamente lo que me plantea la función polinómica asociada a P de X. Si el coeficiente es negativo, recuerden, en el caso de que el coeficiente es negativo, dijimos que las ramas de la parábola van hacia abajo, ¿sí? Si era positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba. Para graficar, tomé en el geo, me manejé sobre el eje X. ¿Qué significaba X? X significaba la cantidad de árboles que uno incorporaba, ¿sí? Adicionales. Y P de X era la producción total de naranjas a partir de la incorporación de esos árboles adicionales. Entonces, la variable independiente es X, que sería el eje de las abscisas, si ustedes se fijan, y P de X es el eje de ordenadas, ¿sí? Entonces, para cada valor de X, tengo un valor de P de X, por eso hablamos de funciones polinómicas, y en este caso una función polinómica de segundo grado. Bueno, para graficar una parábola, ¿qué era conveniente? ¿Cuál era la estrategia conveniente? Una de las estrategias es identificar las raíces del polinomio. Las raíces son los puntos en que la gráfica corta al eje X, porque son los valores que anulan el polinomio. Entonces, acá, ¿cuáles serían las raíces? Por un lado dijimos que es menos 40, porque para X igual a menos 40 el valor numérico del polinomio es 0, o la función polinómica toma el valor 0, ¿sí? Y la otra raíz es 100. Ahí ya voy marcando al mismo tiempo, ¿sí? Tengo para X igual a 100, vimos que se anula el valor numérico del polinomio. El otro dato que es importante graficar es el vértice. Recuerden que una parábola tiene un vértice, que ese vértice es un máximo en el caso de que las ramas de la parábola vayan hacia abajo, que sería este caso porque el coeficiente principal es negativo, o sería un mínimo en el caso de que las ramas de la parábola vayan hacia arriba, en el caso que el coeficiente principal sea positivo. Entonces, ¿cómo puedo calcular el vértice? ¿Qué hemos visto nosotros? ¿Cómo se calcula la abscisa del vértice? Tenemos dos opciones. Una opción sería utilizando las raíces del polinomio en el caso que me maneje con la función polinómica factorizada. Una raíz es menos 40, la otra raíz es 100. El promedio de las dos raíces, ¿sí? R sub 1 más R sub 2 dividido 2, va a ser igual a, en este caso sería reemplazando
menos 40 más 100 sobre 2 me da 30, el x del vértice sería 30. La otra posibilidad es hallar el vértice a partir de la fórmula menos b sobre 2 por a, dijimos. Pero acá, si utilizo esta fórmula, menos b sobre 2 por a, por eso puse con el mismo color, debería estar el polinomio expresado en forma desarrollada. Entonces tengo menos b, que sería menos 300, porque b vale 300, sobre 2 por a, que me queda menos 5, es igual a 30. O sea, utilizando la fórmula factorizada, puedo hacer con el promedio de las raíces, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando tenga dos raíces, ¿sí? Porque si no, no puedo usar esa fórmula. O si no, está la fórmula genérica. Esta, por más que tenga dos raíces, una sola raíz o dos raíces no reales. ¿Está? La expresión esta de menos b sobre 2 por a. Entonces ahora puedo marcar x sub b 30, dije, y tendríamos que ver para ese valor de x qué valor de y le corresponde. Entonces tendría que calcular y sub b. ¿Cómo calculo y sub b? Reemplazando ese valor de x sub b del vértice en la expresión del polinomio. Yo decidí utilizar el polinomio factorizado. Me quedaría menos 5 por x, que es 30, más 40, por 30 menos 100. Entonces me queda menos 5 por 70 por menos 70, que me va a dar igual a 24.500. Perdón, 24.500. Es decir, que tengo que el vértice, ¿qué coordenadas va a tener? Por un lado, hallamos que x igual a 30 y y igual a 24.500. Teniendo en cuenta eso, entonces, puedo marcar las coordenadas del vértice. Al tener las coordenadas o los puntos de las dos raíces y el vértice, en ese caso, observen, yo si hago pasear un punto que pase por esos tres puntos, voy a hacer un recorrido que rastree y ahí me doy cuenta que aparece la parábola, ¿sí? Aparece la parábola que contiene a esas dos raíces y al vértice tal cual lo planteamos. Entonces, vamos a sacar el rastro de esa parábola, de esa gráfica, y vamos a la gráfica de la función polinómica de segundo grado, que sería la que contiene a los infinitos valores numéricos del polinomio p de x. ¿Está? Esa parábola, ¿qué característica tiene? Vimos por el punto B de coordenadas 30, de abscisa 30, ordenada 24.500, yo puedo trazar, fíjense acá, yo puedo trazar el eje de simetría. El eje de simetría vimos que es esa recta o esa línea que separa la parábola en dos partes iguales. ¿Sí? Es como que yo quisiera doblar las ramas de la parábola y se superponen. ¿Sí? Entonces, para ese, y acá veo claramente que trazo una recta perpendicular al eje Y y veo que corta en 24.500. Otro punto importante para la gráfica o en el comportamiento de la parábola es el punto en que la parábola corta al eje Y o al eje de ordenadas. Sería el punto de coordenadas 0, de abscisa 0, ordenada 20.000. Entonces, a ver, paremos un segundito hasta acá. ¿Cuántos puntos me bastan para graficar? En realidad, con 3 puntos yo puedo graficar tranquilamente la parábola. Si esos puntos son las raíces y el vértice, con esos puntos ya puedo graficar la parábola. También, si a este le sumo la ordenada al origen, que coincide con ¿quién? La ordenada al origen siempre es el término independiente. O sea que el término independiente se visualiza si la función polinómica está expresada como un polinomio desarrollado. Si está la función polinómica factorizada, no puedo visualizar la ordenada al origen.
Entonces, fíjense que tengo la misma expresión polinómica, pero expresada de diferente manera. Factorizada, como tendría aquí, o desarrollada. Cada una me muestra una información y esconde otra, pero la expresión es la misma. Estamos hablando de del mismo polinomio. Y en este caso estoy graficando la misma función polinómica. La diferencia está cómo está expresada, en forma factorizada y en forma desarrollada. Bien, ¿qué ocurre? Nosotros definimos y dijimos que X, ¿qué significaba? ¿Qué significa? La cantidad de árboles adicionales o que se incorporen. Entonces, necesariamente tenemos que hacer una restricción, porque no tiene sentido hablar de árboles, cantidad de árboles negativos, de menos 20, menos 30. Entonces, hacemos una restricción del dominio, o sea, los valores que puede tomar X, y decimos que tiene sentido, es razonable, para X, valores de X comprendidos en un intervalo, números enteros, comprendidos en 0 y 100. 0, ¿qué significaría? Que no incorporé ningún árbol, ningún naranjo, y 100 significaría que incorporé la máxima cantidad de árboles, porque a partir de ahí la producción se transforma en un número negativo, ¿no es cierto? Entonces, al hacer esta restricción, la curva, la parábola, también sufre un recorte, porque yo voy a limitar mi conjunto dominio, voy a ir de 0 a ¿quién? A 100. Entonces, me quedaría, vamos a marcar así, esta porción de curva, y voy a anular la otra para que se visualice. Entonces, acá tendría, acá me estaría dando la expresión, esto voy a borrar, me estaría dando la modelización gráfica de la relación o de la función polinómica que expresa la producción total de naranjos en la chacra de este productor. ¿Por qué hice una línea discontinua? ¿Por qué hice una línea discontinua? Y ojo con esto, ¿por qué no considero un trazo continuo? Porque como yo les decía hoy, hablo de cantidades o de variables discretas. Entonces no es que todos los valores de X tienen su imagen. ¿Se entiende eso? No todos los valores de X, solamente los que son números enteros. Por eso hablo de una curva discontinua, ¿está? Porque estoy trabajando con variables discretas. Entonces, para ubicarnos mejor, vamos a ver esa porción de gráfica, ¿sí? Que modeliza, que responde al modelo gráfico de este planteo de la chacra del productor. Bien, entonces, ¿cuál era la pregunta? El número de árboles adicionales que maximizaría la producción. ¿Qué observo? Miremos el gráfico. Si no incorpora ningún naranjo adicional, ¿cuánto tendríamos? 20.000, ¿sí? 20.000 naranjas, ¿sí? Sería la producción total. Ahora, ¿qué pasa a medida que voy aumentando o que voy incorporando naranjos? Va aumentando la producción, ¿sí? Va aumentando hasta que llega a su máximo valor, que es para X igual a ¿qué dijimos? A 30. Cuando incorporo 30 naranjos, ¿cuál va a ser la producción? 24.500 naranjas en la máxima producción. ¿Por qué? Porque después, ¿qué ocurre? Comienza a descender. O sea que a medida que a partir de 30 naranjos, si sigo agregando naranjos, la producción que pasa disminuye. Por lo tanto, ¿cuál sería mi respuesta? La respuesta sería que la producción máxima es de 24.500 naranjas y para obtenerla deben agregarse 30 árboles. Si agrego más de 30 árboles, ¿qué pasa con la producción? Comienza a bajar. Fíjense qué importante que es la modelización gráfica, porque realmente puedo, a partir de la modelización gráfica, analizar el comportamiento de la producción en función a la cantidad de árboles
adicionales a los 40 iniciales que tengo. Bueno, espero que hayan entendido. Lo que sí, también ustedes tienen claridad, que cuando se establece un modelo matemático, el modelo matemático toma una parte de esa realidad, porque es imposible tomar todas las variables que intervienen en una realidad, porque la realidad es compleja, bien sabemos que la realidad es compleja. Entonces, cuando uno establece un modelo, hace un recorte y prioriza qué variables debe tomar. Bueno, y para cerrar este video, una breve reflexión. Como siempre les digo, la matemática es un modo de pensar, nos ayuda a pensar. Entonces, a mí me gustaría decirles que en ese modo de pensar no aparezca, no esté presente el no puedo. Limpia la mente del no puedo. Pensemos en positivo. Todos ustedes, cada uno de ustedes, tienen la posibilidad y pueden aprender matemática y pueden descubrir la maravilla de la matemática. Es una cuestión de limpiar la mente del no puedo y pasar al puedo. Y yo estoy segura que vos podés. Así que a no bajar los brazos.